Gracia y paz, amados hermanos. Es un honor pues estar nuevamente con ustedes. Eh, Siento pues estarme perdiendo por momentos en las redes sociales, pero es que a veces a uno el afán como que lo absorbe. Y vamos a comenzar el día de hoy con una sección, bueno, con un tema nuevo. Habíamos dicho que íbamos a hablar de la manifestación de la iglesia, pero eh, debido pues a las circunstancias que nos competen como iglesia, hay una parte importante en nuestras vidas que debemos de alinear al propósito eterno de Dios, que debemos de alinear a la verdad presente de Dios. Y quiero pues compartir con ustedes un tema que se llama la oración que nos constituye en tierra fértil. Eh, para nosotros, la oración siempre ha sido, yo voy a pedir aquí, voy a pedir allá, voy a pedir lo otro, voy a pedir esto y esto, y ahí empezamos un monólogo con Dios terrible, en el cual pues terminamos solo pidiendo, pidiendo y pidiendo, y no tomamos el tiempo como para que esta oración tenga un contenido espiritual. ¿Qué les quiero decir con esto? Eh, es importante entender que cuando hablamos de oración, hablamos de vida y de dinámica espiritual. No nos referimos solamente a la acción de cerrar los ojos y decirle algo a Dios, sino es un sentido más amplio. Muchas veces nosotros tomamos la oración así como que voy a cerrar los ojos y le voy a pedir a Dios, o voy a cerrar los ojos y le voy a decir a Dios X, Y, Z cosa. Pero la verdad que tiene un sentido más amplio. Bueno, lo que vamos a aprender hoy es que tiene un sentido más amplio. Gracias por los que se están conectando. Y pues es un honor pues que nos estén escuchando. Marisela, Javier, Viera, mi hermano, ya tiempo sin saber algo de vos, escribime, Javier, a ver qué día pues podemos sentarnos y platicar. Dijimos que debemos de entender que hablar de oración, hablamos de una vida y de una dinámica espiritual. No solamente el hecho de cerrar los ojos y pedirle algo a Dios, o solo el hecho de poner música y hacer guerra espiritual, no solo el hecho de interceder por alguien, sino que la oración tiene un sentido más amplio. Y yo quiero que usted tome nota de lo que le voy a decir y pues y si no tiene papel y lápiz, pues corra a traer un papel y un lápiz, porque lo que le vamos a hablar hoy pues son, como decía el apóstol David Rodríguez, hasta allá San Marcos, que un, una persona pues que me ha mentoreado mucho, le aprecio mucho. Él decía que nos iban a dar secretos de estado celestial. La oración es una vida en coherencia de lo que expresamos a Dios. ¿Qué es una vida en, en coherencia de lo que expresamos a Dios? Cuando nosotros somos, es decir, que nuestra vida es coherente con lo que nosotros le estamos pidiendo al Señor. Diego, mi hijo, qué bueno verlo por ahí. Espero pues que se quede hasta el final. Eh, Cuando nosotros, nuestra vida de oración tiene que ser coherente, o sea, perdón, nuestra vida diaria tiene que ser coherente con lo que le estamos pidiendo al Señor. Si nosotros estamos pidiéndole al Señor por una prosperidad económica, por decirlo así, la coherencia para esa prosperidad económica es esforzarnos y trabajar lo más fuerte posible para que podamos tener esa provisión, para que podamos tener esa solvencia, para que podamos tener esa prosperidad económica. Si le estamos pidiendo al Señor porque liberte a XYZ persona de XYZ situación, nosotros tenemos que estar libres de lo que estamos expresando. Por eso, cuando hablamos de oración, en esta primera instancia, la oración es una vida en coherencia de lo que expresamos a Dios. Cuando
Scarlett, hija mía, que Dios te bendiga. Gracias por estar viendo el video. Ojalá te quedes al final. Cuando nosotros, nuestra vida debe de ser coherente con lo que estamos hablando con Dios. Es decir, si yo estoy aquí hablándoles a ustedes acerca de la oración, mi oración no tiene que ser aquel monólogo que yo cierro mis ojos y le expreso al Señor esto y lo otro, sino que esta palabra tiene que ser coherente con lo que yo le estoy enseñando y por ende tiene que ser coherente con la oración que yo le estoy levantando al Señor. Además de eso, la oración no solamente, como lo repito varias veces, no solamente cerrar los ojos y decirle algo a Dios, sino que en segunda instancia la oración es el aroma que expedimos por causa de nuestro crecimiento espiritual. Es decir, a mí me gusta usar bastante lociones y hay lociones que me quedan bien y hay lociones que no. Entonces, cuando nosotros tenemos una loción que nos cae bien en nuestra piel, entonces la gente se deleita, ¿va? Que bien huele esa loción o qué bien te queda el aroma de esa loción, qué sé yo. Entonces, la oración, aparte de que es una vida coherente con lo que le estamos expresando a Dios, también es el aroma que expedimos por causa de nuestro crecimiento espiritual. Entre más nosotros tengamos crecimiento espiritual, más agradable va a ser ese aroma que vamos a levantar delante del Señor. Es decir, Dios va a sentir ese aroma en su presencia según nuestro crecimiento espiritual. Es decir, que la oración va a ser agradable al Señor conforme a nuestro crecimiento espiritual. Y estoy hablando crecimiento espiritual no en que voy a tener más personas, en que ya dejé de hacer esto, ya dejé de hacer aquello, ya dejé de hacer lo otro. Estoy hablando de crecimiento espiritual en madurez espiritual, en el conocimiento de Dios. Entre más yo conozco al Dios al cual le voy a pedir, mejor va a ser el aroma que yo voy a expedir cuando yo tenga esa oración delante del Señor. Porque la oración es ese aroma que nosotros expedimos según nuestro crecimiento espiritual. Entre más crecimiento espiritual, y cuando hablo de crecimiento espiritual estoy hablando en el crecimiento no solo del conocimiento de Dios, sino que también en el crecimiento del nuevo hombre o del ser espiritual o de la naturaleza divina, como usted le quiera decir. A ese crecimiento espiritual me refiero. Entre más el hombre espiritual crece en nosotros, entonces nuestro aroma va a ser más agradable. ¿Sabe por qué? Porque entre más nuestro hombre natural crece, más el pensamiento de Cristo va a gobernar nuestras vidas y más el propósito de Dios va a gobernar nuestras vidas y vamos a pedir conforme a ese propósito que Dios gestionó o estableció desde antes de la fundación del mundo. Repito, la oración es toda una vida en coherencia de lo que expresamos a Dios. La oración que es el aroma que expedimos por causa de nuestro crecimiento espiritual. Y como punto número 3, es la palabra que recibimos de Dios gobernando nuestros pensamientos y acciones para luego producir palabras de contenido espiritual. Hey, Elvis Zambrano, gracias por estar viendo el video. Dijimos, es la palabra que recibimos de Dios gobernando nuestros pensamientos y acciones para luego producir palabras de contenido espiritual. Entre más gobierna la palabra de Dios en nuestras vidas, entre más gobierna la palabra de Dios nuestros pensamientos y acciones, entonces vamos a proferir palabras en la oración de mayor contenido espiritual. Eso es importante, porque si nosotros vamos a pedirle al Señor
tenemos que expresar o vamos a orarle al Señor, nuestras expresiones tienen que ser palabras de contenido espiritual. Y no estoy hablando de lenguas, no estoy hablando de ¿cómo es que le dicen a esto? De gemidos indecibles. No estoy hablando de lenguas X, Y, Z, lenguas que nosotros hablemos. Estamos hablando del contenido de las palabras que salen cuando nosotros le estamos pidiendo al Señor. Y entre más nosotros permitimos que la palabra de Dios gobierne nuestros pensamientos y acciones, entonces nuestra oración va a tener palabras de un mayor contenido espiritual. Jorge, gracias por estar viendo el video. Además de eso, es el conjunto de nuestras palabras, es el conjunto de nuestras palabras que son oídas por Dios. Es decir, además de que la oración es una vida en coherencia con lo que le pedimos al Señor, es el aroma que nosotros soltamos a causa de nuestro crecimiento espiritual y es palabras de contenido espiritual producidos por el gobierno de la palabra de Dios en nuestras vidas. También es el conjunto de nuestras palabras que son oídas por Dios. Es el mensaje también que damos con nuestra vida entera como un todo, aunque sea por fe en lo que buscamos alcanzar. Es decir, nuestra oración es lo que nosotros expresamos en nuestra vida entera como un todo. Es decir, nuestra oración tiene que abarcar un todo en la presencia del Señor, aunque sea por fe en lo que buscamos alcanzar. Y es donde entra, ¿verdad? La palabra, donde entra la fe en nuestras vidas. Pero tenemos que entender que esta oración es el mensaje que yo doy con mi vida. Es decir, es prácticamente igual que la primera, pero esto con un alcance como que más personal. Porque la oración es el mensaje que yo doy, eso es lo que la gente recibe de mí en mi vida como un todo, aunque sea por fe. Además de eso, si entendemos la oración como la agenda espiritual que llevamos atravesando nuestras agendas humanas que llevamos atravesando nuestras agendas humanas y naturales, entonces sabemos que esa oración tendrá un efecto en nuestras vidas. Es decir, entender la oración como nuestra agenda que estamos llevando y que estamos atravesando nuestra vida humana y natural, entonces esa oración va a tener un efecto positivo en nuestras vidas. Lo que les quiero decir es que nuestra oración tiene que ser superior a la agenda humana y natural que nosotros pues vivimos, porque eso es una realidad. Es decir, vivimos en lo natural y vivimos como humanos, pero la oración tiene que ser la agenda espiritual que llevamos atravesando nuestras agendas. Es decir, que esta oración, que estas palabras proferidas por nosotros, que este mensaje que damos a los demás, que estas palabras espirituales que recibimos, porque Dios nos gobierna, que este aroma que expedimos por el crecimiento espiritual y por esta coherencia de vida de lo que le expresamos a Dios, tiene que traspasar nuestras agendas humanas y naturales para que tenga un efecto positivo en nuestras vidas. Y como dijimos que la oración nos constituye en tierra fértil, vamos a hablar acerca de lo que es la tierra. Dentro de las promesas que Abraham, ya voy a empezar a leer la Biblia, porque imagino que esta vez, mi versículo bíblico ha dado, pero yo quería establecer estos principios primero para que podamos entender todo el tema, que vayamos a la oración con estas ideas, con estos principios. Dentro de las promesas que recibió Abraham al ser llamado, Dios prometió entregarle una tierra fértil. Cuando Dios le dijo que saliera a la tierra que él demostraría, él obedeció.
Abraham salió y llegó a la tierra. Eso lo encontramos en Génesis 12, capítulo 5, Génesis capítulo 12, versos 5 al 7, que dice: tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a la tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó ahí un altar a Jehová, quien se le había aparecido. Y al pasarlos, todos conocemos esta historia. No la voy a desglosar por cuestiones de tiempo, porque no es lo que quiero. Pero al pasar los años, los hijos de Jacob y sus generaciones quedaron esclavos en Egipto. Luego Dios sacó a Israel para llevarlo a una tierra fértil. Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 3, versos 7 al 8, que dice: dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido su angustia, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, y a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Ahora bien, ¿qué tiene que ver estos textos con la oración que nos constituye en tierra fértil? Aquí, la tierra de la cual estamos hablando, no estamos hablando de una tierra en este tiempo, en esta verdad presente. No estamos hablando de una tierra física, geográfica. La tierra es un punto gobernante como parte de aquella promesa. Entonces, lo que le queremos enseñar es que la tierra fértil de la cual habla este pasaje, según el enfoque del nuevo pacto, es que es un punto gobernante como parte de una promesa que Dios nos ha dado. Regresando a Abraham, sabemos que él que no habitó en la tierra como dueño de ella, sino como extranjero. La razón él esperaba otra promesa. ¿Qué es lo que nos dice Hebreos 11, 9 al 10? Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena. Ojo con esto. Morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Por qué Abraham no habitó como dueño de la tierra? Porque él estaba esperando otra promesa. El pueblo de Israel creyó que la promesa era física. El pueblo de Israel vivió siempre pensando que la promesa fue física, pero la realidad del nuevo pacto, la realidad de la verdad presente, la realidad de Cristo en nosotros como esperanza de gloria, es que nosotros estamos esperando una promesa diferente. Vamos a releer: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene un fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y si la tierra fértil de la cual habla el Éxodo es un punto gobernante de esta promesa, entonces nuestra tierra prometida no tiene que ver nada con lo físico, sino que tiene que ver con el fundamento que Dios estableció, que el único arquitecto y constructor es Dios. Estamos hablando de una tierra fértil física, sino que estamos hablando de una ciudad diferente que tiene un fundamento y que el arquitecto y constructor es Dios. ¿Y cuál sería nuestro fundamento? Nuestro fundamento, pues lo vamos a leer más adelantito. Nuestro fundamento es Cristo. Abraham recibió una promesa natural, pero creyó en una promesa espiritual y eterna. Es lo que convierte
Es que lo que lo convirtió a Abraham como padre de la fe. Fue el precursor, no solo por creerle a Dios, sino por entender la calidad, la grandeza y la naturaleza de aquella promesa. Sin embargo, sabemos que aquella promesa que Abraham esperaba por fe no fue provista, sino hasta la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Abraham nunca miró una tierra física y temporera. Abraham Abraham recibió una promesa a lo natural, pero creyó en una promesa espiritual y eterna. ¿Por qué habitó como extranjero en la tierra que Dios le había dado? Porque esperaba otra, esperaba algo eterno. Él entendía que la tierra la cual Dios le había hablado, no era una tierra física, sino que era una tierra de una promesa espiritual y eterna. Lo vuelvo a repetir, lo dijo Hebreos, capítulo 11, verso 9 al 10. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba, es decir, él tenía la fe, una ciudad que esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham estaba esperando una promesa, estaba esperando una promesa espiritual y eterna. Abraham no estaba enfocado en lo físico, como muchas veces nosotros, que nos dice que es tierra fértil a una congregación que tiene lo último en tecnología, por decirlo así, cuando realmente pues eso puede ser físico, cuando una verdadera iglesia eterna y próspera es aquella iglesia que entiende que la oración no solamente es cerrar los ojos y pedirle algo a Dios, sino que la oración es todo lo que dijimos al principio, que al final lo vamos a repetir para que usted se lo quede en su mente, para que usted se lo grabe en su mente y cambie su perspectiva de oración. Abraham había visto una construcción espiritual establecida en una tierra que no era Canaán. Israel nunca entendió las intenciones de Dios hasta hoy. Israel no ha entendido que las intenciones de Dios nunca fueron poner una nación escogida en una tierra escogida, sino que Dios busca una ciudad establecida en el corazón de los hombres y de las mujeres llamados a la vida espiritual. La tierra que Dios escogió es el corazón. Israel creyó en Canaán, pero nunca le entregó el corazón a Dios. Si alguno tiene duda al respecto, puede leer lo que claramente nos expresa, lo que claramente nos expresa Isaías 5, que quizás pues en el próximo video lo vamos a desglosar un poco. Y aquí voy a terminar, y para pues dejar abierto o para dejarle sembrado en su corazón que vea el siguiente video, vamos a hablar de la tierra de aquella promesa. Y vamos a estar viendo Mateos 13, 3 al 23. Así que gracias por estar con nosotros y pues espero pronto podamos seguir con esta serie. Y si le gustó, déjenos un dedito arriba, déjenos un comentario y comparte el video. Dios le guarde. Gracias y paz.